Muy buen día, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Un gran abrazo a ustedes y a todas las personas que nos siguen, que ven los videos, que escuchan la palabra. Es por medio, es el instrumento del cual trae salvación en las vidas. Es la persona y la obra de Cristo Jesús, donde está el contenido, el evangelio de la gracia, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Si hasta el día de hoy te contaron de la Biblia una fábula, un mito, una leyenda, yo tengo la plena certeza y convicción de que el Espíritu Santo hoy puede traer salvación a través de la prédica. El título que le coloqué, puse, es Nuestra iglesia local es el gimnasio espiritual. Figuradamente, pero la verdad es espiritual, es que nuestra iglesia local es el gimnasio espiritual del cristiano, así como lo escucha. Judas tiene 25 versículos. La carta de Judas tiene algo tan vehemente como él escribe de una manera singular, no hay ninguna parecida a la de él. Hay similitudes con las de segunda de Pedro, con la de primera de Juan, con la de tercera de Juan. ¿Por qué? Porque el cristianismo, y sobre todo en el primer siglo, que incipiente el agnosticismo, que creían que Jesús no es Dios y no creían en la humanidad tampoco de Jesús, o sea que Dios se hizo carne. Entonces esto ha provocado herejías, son enseñanzas erróneas en cuanto a materia de fe. Si yo no creo que Dios hizo carne, me está negando la encarnación. Por lo tanto, el que murió en la cruz es un impostor. No puede reconciliar a nadie. Ahora, 1 de Juan capítulo 2, 18 en adelante, dice que ustedes tienen la unción del Santo. Y ya saben esto, ¿que qué? Que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Dios se hizo carne. Entonces está mostrando las dos cosas. Cristo es el ungido. En Cristo está la persona, ¿sí?, que es Dios. Pero hay divinidad en él, hay deidad. Pero cuando Dios se hace carne, se añade su humanidad 100%. Entonces es imposible separar su persona y su obra. Y lo que estaban haciendo los falsos maestros al introducir falsa doctrina es menoscabar justamente la creencia en cuanto a la obra perfecta y completa de Cristo. Judas tiene la intención y el deseo inicial de hablar en cuanto a la común salvación que tienen, koines, de koinonía, común salvación que tenían en Cristo, en todo lo que él hizo. Sin embargo, ahora un giro inesperado y de repente cambia hacia la situación de que le es necesario exhortarlos para contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Tenemos el saludo inicial. Judas posiblemente escribió desde Jerusalén en el año 67. Judas es medio hermano de Jesús. Sus hermanos y su madre María lo vemos en Mateo 13:55, Marcos capítulo 6, versículo 3. Y solamente podemos entender que Judas creyó después de la resurrección. Es más que obvio. Hechos capítulo 1, versículo 14, se encontraba Judas con sus hermanos y María, esperando el descenso del Espíritu Santo. ¿Para qué iba a esperar el descenso del Espíritu Santo? Si tal vez antes no había creído. Por eso entendemos que ya había creído. Él creyó después de la resurrección, antes no creyó. Podemos ver Juan capítulo 7 que no creyó, Marcos 9 tampoco, Mateo 12, 46 al 50, María, la madre de Jesús, fue a buscarle con sus hermanos para reconvenirle y sacarlo de sus labores. Hermanos, es interesante lo que Judas y cómo empieza. En la salutación menciona 3 palabras colosales de bendiciones eternas que tiene el cristiano: llamados, amados y guardados. Ahora, del versículo 3, que está el propósito, el contenido de la carta, va a mostrar en el versículo 4 como pues o porque. ¿Por qué tienen que contender ardientemente por la fe? Y empieza a detallar las advertencias que tienen que tener con esta, los advierte de estas personas que se introdujeron dentro de las iglesias locales. En Juan dice que salieron de nosotros y acá dice que estaban infiltrados encubiertamente. Hay que prestar atención, tocar alarma, estar alerta y cuidado contra la apostasía, toda clase de rebelión y que desvía de la doctrina y lleva a la impiedad. Esto es muy interesante cómo va en forma de gradación. Impiedad va a la parte de libertinaje y negación. Versículo 1 de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a que contender ardientemente por la fe de una vez para siempre,
que fue entregada a los santos, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados o designados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. Los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio de gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan autoridad y blasfeman a las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estamos hablando que Judas describe las bendiciones eternas al principio. Voy a leer de vuelta. Judas, siervo de Jesucristo, conecta el nombre Jesús, que es Salvador, el nombre propio con Cristo, que es el título del Mesías, el que ha de venir, el ungido. Lo conecta. Dulos, siervo de Jesucristo. Antes no creía, pero ahora es siervo de él. Y hermano de Jacobo, mencionando a su hermano, ¿no? El que escribe la carta. Ellos no eran apóstoles, a los llamados, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. La palabra llamados, donde viene kaleo, llamar, el verbo kaleo, es llamados afuera. Por eso eclesía es llamados afuera del mundo. Dios a través, porque el Espíritu Santo Dios es el que llama a través o que convence del pecado en este sentido, porque está hablando llamados por el Espíritu. ¿Cómo? A través del Evangelio de la Gracia. ¿Cómo lo hace? Según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. El Espíritu Santo llama a través del Evangelio y convence del pecado, el único pecado que antes no creías en Cristo, y te mete en la obra de Él. Por el amor del Padre, que es un amor ágape. La palabra llamados podemos tener 3 versículos importantes. Efesios 1.4, lo pueden buscar. 1 Tesalonicenses 1.4, Romanos 8.28. Cuando habla amados, aunque hay traducciones que dice llamados y santificados, ahí no aparece agios de santos, aparece amados de ágape, amados incondicionalmente por el Padre. ¿Y por qué habla de amados? Versículo 3, versículo 17 y versículo 20, está hablando cristianos, amados por el Padre. El amor incondicional ágape. Esto es interesante, hermanos. Los llamados, amados por el Padre, y ahora son guardados, preservados por Jesucristo. El que no cree en la salvación completa y segura, ¿qué va a hacer con este versículo? Acá está la certeza y la seguridad de que nuestra salvación es permanente y para siempre, llamados por el Espíritu, amados por el Padre, y la palabra tereo en griego es guardados, preservados por Jesucristo. Una guarnición militar, nadie toca. Como primera de Pedro capítulo 1:5. Todo cristiano que está en Cristo lo poseerá al final. Ahora, es interesantísimo este saludo. Y dice: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Le está hablando a los cristianos. Amados, por el gran empeño que tenían en escribir acerca de nuestra común salvación, koinés, he sentido la necesidad de escribir exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Contender ardientemente es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Contender aparece, por ejemplo, en el sentido de que el siervo de Dios, según Timoteo 2:24, no sea contencioso sino amable, porque si Dios puede conducirlos al arrepentimiento o provocar a las personas que se oponen en cuanto a la doctrina, encaminarlos en la verdad. Esto es muy interesante de mí y de vos que enseñás, de cualquier persona que está instruyendo. Tenemos que ser mansos y en ese sentido no contender
no ser contencioso con las personas. Habla de contender contra la apostasía, contra lo falso. Si hay alguien en tu casa que viene con idolatría, vos le puedes decir, acá no con eso. Hay que, en el aula, en el profesorado donde estemos, tenemos que contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Cuando están menoscabando la obra de Cristo, no nos podemos quedar pasivos. Estos falsos introducían falsas doctrinas y desviaban a muchos inconstantes hacia el error. Dos pecados importantes. Los falsos, no le importa pecar para obtener el dinero y la codicia hacia el dinero. Y otro, como pecan, también están llevando el error a otros para que pequen. Están enseñando a otros a pecar. Por eso es importante. No todo pastor, no todo maestro, no todo hermano en la fe que predica el Señor, no estoy diciendo que no sea salvo, pero pueden enseñar falsa doctrina. Estos eran falsos y encima enseñaban falsa doctrina. Por eso hay que tener cuidado cuando se habla de apostasía. La apostasía tiene que ver con una falta de piedad hacia Dios, hacia la autoridad divina, de reverencia. Y un desvío tiene que ver, porque hay personas que son cristianas pero se han desviado de la doctrina. Esto es muy interesante, contender ardientemente por la fe. La palabra que donde viene del griego, o epagonizomai, que es forma extrema de agonía, es dispuesto en realidad a batallar hasta el extremo, hasta morir. Y se usaba en el coliseo, en la lucha, se usaban en el atletismo, los gladiadores. Agón es el debate, agón es la lucha, agón es el combate. Ahí se reflejaba la batalla. Hay personas que he escuchado que dicen, acá tenemos un joven que es un soldado de Jesucristo y nunca lo prepararon. Acá hay otro hermano que va a ser un soldado del Señor. Está hablando futuro, pero nunca se lo preparó, nunca se instruyó. ¿Cómo va a ir a la guerra sin fusil, sin granada, sin tanque? Va a ir con shortcito, con caña de pescar, lo van a liquidar en la primera de combate. Por eso hablo de que nuestra iglesia local es el gimnasio espiritual. Estos hombres tenían que estar entrenados para poder discernir que la fe una vez dada a los santos, eso ahora era su valía. Porque ya habían creído, ya tenían que contender ardientemente por la fe, hasta el extremo, no pasivo, no relajado, sino estar atento, alerta a los que introducían cosas que no eran y menoscababan a la persona y la obra de Cristo Jesús, porque negaban el señorío. Solamente Jesús los puede hacer salvables, estaban negando al único medio de salvación. Y llevaban a otros a dudar, no de que no eran salvos, pero llevaban a otros a desviarlos. Ese es el tema con la enseñanza mala. Si pudiese poner un epígrafe debajo del título, colocaría esto: amor implica hablar verdad. No le gusta a la gente que le hablen la verdad. Porque siempre lo asesinan. No. Amor implica hablar verdad. Y la verdad, cuando realmente nos confronta, siempre nos molesta. Pero la verdad del Señor trae edificación, trae consuelo. Pero lo primero que trae es exhortación, porque es para corregir. Miren qué interesante que va a mostrar la naturaleza de la apostasía y todo lo demás. Cuando Judas describe las bendiciones eternas, habla de su elección, su preservación, habla de guardados, amados. El propósito original del autor es escribir una epístola doctrinaria acerca de la común salvación, pero ahora tiene que escribir, hay un giro inesperado ahí, como lo dije, en cuanto a advertirlos, ¿no? La salvación era común, dice, a todos los creyentes, pero estos falsos que hacían estaban en contra de la persona y la obra completa de Cristo. El propósito de la carta es luchar de forma activa, preservar la fe, la creencia enseñada una vez por los apóstoles, una vez dada a los santos. No es una vez, punto y aparte, una vez, punto y seguido hay otra revelación. No, es una vez, punto y final. No hay más revelación que la que está en las Escrituras. No necesito más nada. En Cristo lo tengo todo. Y vamos a ver Hechos de los Apóstoles porque es donde está el fundamento. Y en las cartas paulinas, cuando ponen la doctrina justamente de lo que es en la iglesia. Capítulo 2, versículo 42. Tenemos también Gálatas capítulo 1, versículo 1, hablando de lo mismo. Gálatas 1, 23 también. La doctrina que enseñaban los apóstoles. Capítulo 2, versículo 42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, enseñanza, doctrina, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 4 cosas que hacían en la iglesia apostólica. 4 cosas que hacían todos los días. Después se regula el tema de la cena y demás, el partimiento del pan. La comunión que tenían en Cristo. La doctrina era la de los apóstoles. Todo lo que había hecho Cristo Jesús.
lo que es su persona y su obra. ¿Qué hacían los falsos? Menoscababan la obra completa de Cristo, negando que su soberanía, su autoridad divina. Eso es rebelión, eso es apostasía. Por eso los llama a contender ardientemente contra la apostasía moral, la cual estos se sometían a impiedad, a negar a Dios, y la parte espiritual. No le importaba nada, porque estas personas pueden decir cualquier cosa de las cosas celestiales, como las cosas que están de la tierra, o las que Dios hizo. Niegan al soberano. Ahora, el versículo 3 habla de por la fe. Ya no hay otra revelación aparte de lo que fue dada. ¿Por qué? ¿Por qué no es necesaria ninguna otra revelación? Porque ya está. Porque fue dada una vez. Es completa y final. Adherir o sumar algún tipo de revelación a lo que está revelado es menoscabar la persona y obra de Cristo. Es despreciar su autoridad absoluta. Y de esto trata, hermanos. El primer error de doctrina, ¿saben cómo resulta? A través de menoscabar la persona y la obra de Cristo. Toda la doctrina se desencadena en el primer error doctrinal, que es este, que enseñaban los falsos maestros, como 2 de Pedro 2.1. Aquellas llevan a todo error de doctrina cuando se erran la primera, la doctrina de Cristo. El versículo 4 es que negaban la deidad de Cristo. Vamos a encontrar 3 palabras interesantes. Porque dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes están marcados, destinados para esta condenación. Estos tienen la condenación segura. Impíos se manejaban impíamente, sin temor reverente, que convierten la gracia de nuestro Dios, miren, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. 3 cosas importantes: impiedad, libertinaje, impiedad. Libertinaje en la parte moral y niegan al Señor en el cuarto mental. Las 3 cosas que hablamos, voluntad, corazón y mente, cómo están involucradas en la degradación de estas personas. Ahora quiero recordaros, no va a enseñar algo nuevo, va a advertir desde el versículo 5 al 7 por distintivos que va a mencionar. No los pone en orden cronológico, va a mostrar a Moisés, va a mostrar a los ángeles de Génesis 6 y Génesis 19, Sodoma y Gomorra. 3 casos ilustrativos de cómo Dios castigó a estas personas. Primero, a lo de Moisés. Se rebelaron contra la voluntad de Dios. A Moisés Dios lo puso como liderazgo y las personas que habían salido, que Dios lo había libertado de Egipto y los sacó de Egipto con manos fuertes, siendo que Él los liberó, los salvó de ahí. Ahora estas personas tenían que seguir creyendo y fueron incrédulos. Se rebelaron contra la voluntad de Dios. Ahora los ángeles de Génesis 6 es algo distintivo porque Dios los creó con una dignidad, una pureza espiritual. Dice que abandonaron, no guardaron su morada. O sea que ellos, así como el de Moisés, se rebelaron contra la voluntad de Dios, estos no guardaron el lugar de Dios que Dios les dio. Y el de Génesis 19, Sodoma y Gomorra, tiene que ver con el repudio a la ley de Dios. Porque estas personas que habían sido dispersas después de la confusión de la Torre de Babel, ellos, en vez de tener la información de lo que había acontecido y el testimonio de Dios a través de las personas después de Noé en adelante, no, se entregaron a la lascivia, a su lujuria, a la inmoralidad y perversión. No solamente querían estar con Lot, sino con estas 2 personas que sepan o no que eran ángeles, igual la intención y los pensamientos los tenían bien firmes. Entonces vemos que estos 3 casos reciben castigo y juicio. Por ejemplo, de los de Moisés, Números capítulo 1, versículo 1 al 45, dice que cuando salieron las tribus se multiplicaron un montón. Pero esas tribus que justamente se multiplicaron en la peregrinación son los que murmuraron, estaban en contra del liderazgo, y Dios, ¿qué hizo? Los disciplinó. Cuando muestra el castigo de fuego con Sodoma y Gomorra, ellos ya recibirán condenación. Porque también cuando muestra a los ángeles que están reservados para el día del juicio final, están reservados en el tártaro, según 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 2 al 4. El de Moisés es distinto porque el caso de Moisés está mostrando la disciplina que Dios da, porque aún siendo libertados ellos tenían que seguir creyendo en las promesas de Dios. Y 1 Corintios 10, del 1 al 5, nos muestra que la mayor parte de ellos no entró, porque el único que entró, ¿quién fue? Josué y Caleb. Los demás murieron todos afuera por la incredulidad. Entonces vemos rebelión a la autoridad, a la voluntad de Dios. Vemos repudio a la ley de Dios y vemos que no guardan el lugar que Dios le dio. 3 cosas interesantes. El versículo 5 habla de los destinatarios que conocían bien el viejo pacto. Dice, ahora quiero que recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Murieron todos. Lo único que entraron a la tierra prometida fue Josué y Caleb.
y la descendencia que era menor de 20 años, que tenían que enseñar de vuelta la ley. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Está hablando y está ilustrando los ejemplos que literalmente le pasó a esas personas con juicio y castigo. Así también Sodoma y Gomorra, la ciudad circunvecina, a semejanza de aquellos, pues que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Primero, tenemos que recordar, Números capítulo, podemos leer desde el 16, cuando se rebelan contra Moisés y caen muertos. Génesis 6, los ángeles cohabitaron con las mujeres mortales, no guardaron el lugar que Dios les dio, y vino que el diluvio. Y Sodoma y Gomorra, los hombres de esa ciudad, que hicieron entregarse a la lascivia con carne extraña, entiéndase por roto estos dos personajes, y Dios destruyó con fuego. En la iglesia de Dios no podemos conducir con lo que queremos, cuando nos extraviamos del error, cuando resistimos la voluntad de Dios o soberanía, cuando decimos no te queremos Dios, estoy bien así, podemos aún ser disciplinados. Y el pecado de ellos los conllevó a una muerte física. En el caso también de los del desierto también. El pecado de la muerte física por la incredulidad y por la rebelión. Y en la iglesia de Dios también Dios puede intervenir. Tenemos 1 Corintios 11, versículo 30 al 32, la cena del Señor, una muerte física. 1 Juan capítulo 5, 16, interviene una muerte física. 1 Corintios 5, el 1 al 5, el joven inmoral, una muerte física. Y los excesos justamente en cuanto al pecado son rebelión, incredulidad, no querer hacer la voluntad del Señor. Entonces vemos como la degradación en estas personas falsas venía con impiedad, el libertinaje en cuanto a lo moral y negaban en la parte de incredulidad. ¿Qué hacen estas personas cuando enseñan a otros? Ellos pecan, pero enseñan a pecar a otros. Imaginen el castigo que tienen esas personas. Y las personas que lo escuchan y se someten a estos falsos maestros también van a recibir, no digo fuego eterno, pero sí pérdida de galardones y de bienestar, al no estar en la plenitud de Cristo, porque se están desviando de la doctrina que una vez fue dada a los santos. Cuando habla una vez fue dada a los santos, está hablando como cuerpo de doctrina, está hablando como conjunto de doctrina, está hablando de la fe objetiva de la doctrina de los apóstoles. Es interesante el versículo. Sabían que Dios había salvado, liberado al pueblo de Israel, pero luego lo destruyó en Cades de Barnea. Y yo les di 1 Corintios 10, 1 al 5, pero pueden ir a Hebreos capítulo 3, versículo 17 al 19. Era un juicio por desobediencia, los castigó con muerte física, a causa de la incredulidad. Y el pecado se relaciona con la muerte física ahí porque fue un castigo, una disciplina prematura. Ellos no llegaron a la tierra prometida, no llegaron a las bendiciones. Segundo punto, en la iglesia de Cristo también Dios puede intervenir. Vemos a Israel con su rebelión, vemos a los ángeles como abandonaron, vemos la inmoralidad y el repudio de Sodoma y Gomorra. La naturaleza de la apostasía tenemos acá, rebelión, tenemos repudio y tenemos abandono de las cosas de Dios. Tres características de estas personas también. El versículo 6, cuando habla de los ángeles caídos, es que no guardaron su dignidad, espiritualmente puros, abandonaron su morada, cohabitaron con mujeres. ¿El resultado qué fue? El juicio de Dios. En Génesis 19 habla de la inmoralidad sexual y la perversión, todas cosas que van en contra de la ley de Dios. El versículo 7 dice, y así también Sodoma y Gomorra. Nos muestra tres grupos. Nos muestra el tema de Moisés, el pueblo de Israel que fue liberado de Egipto, nos muestra Sodoma y Gomorra, y nos muestra también el de los ángeles anteriormente. La degradación cómo va. Ahora, la inmoralidad sexual y la insubordinación a la autoridad de la palabra de Dios, eso tiene que ver con que no prestaron oídos a la historia, no prestaron oído a la verdad de la historia, lo que había pasado. Estos falsos no habían prestado oído a las cosas que habían acontecido, y a estos falsos les sucederá el castigo eterno, porque no solamente son falsos, sino que enseñan cosas falsas, enseñan a pecar. El versículo 9 al 11, para terminar, va a ilustrar esta gran verdad. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Por alguna cosa que no sabemos, cuando la transfiguración en Mateo 17, a Moisés lo levanta, ¿sí? O aparece ahí, las personas de repente podían decir cómo fue que pasó, cómo sucedió lo de Moisés y Elías y todo lo demás. Pero estas personas, estos falsos, profieren cosas ante las cosas celestiales
por no tener un entendimiento adecuado, por no comprender, especulan sobre sueños, visiones y un montón de cosas más, inflados, se envanecen en su conocimiento y están haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, porque aún el arcángel Miguel no profería cosas malas contra este ángel caído, justamente Satanás, por su condición anterior. Pero estos falsos sí hacen todas esas cosas. Se ponen a discutir con el diablo, empiezan a decir cosas ofensivas, pero vemos que el arcángel no hizo eso. Más estos blasfeman las cosas que no entienden, las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos, hablando de los falsos maestros. Pero el versículo 11 habla de una imprecación de condenación. Hay de ellos, de lo que está hablando. Porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Cuando mencionó tres grupos grandes de personas, hablando de los que salieron con Moisés a liberación, de los ángeles de Génesis 6 y Génesis 9 de Sodoma y Gomorra, ahora lo sigue con tres personajes distintivos. Lo sigue con Caín, lo sigue con Balaam y lo sigue con Coré. Caín es el tipo del hombre natural, el hombre que rechaza el sacrificio, el hombre que rechaza lo que Dios proveyó para que él pueda acercarse. Es la justicia propia del hombre. Balaam es el profeta alquilado, como dice Números 31:16, que quería enseñar a los madianitas que justamente forniquen, ¿sí? Y hagan cosas perversas con el pueblo de Israel. Los quería enseñar a pecar. Es un profeta alquilado de iraquí que quería combinar o mezclar a los madianitas, ¿sí? O en otro caso dice moabitas, con los hijos de Israel, aquellos profanan, ¿no? Y hagan todas esas lujurias, esas perversiones. Es aquella persona que no solamente peca, sino que enseña a pecar. ¿Y Coré quiénes son? Son las personas que como vemos, Balaam lo podemos ubicar en Números también 22 al 24 para leer la historia. Y Coré son aquellas personas que se rebelan contra el liderazgo que Dios estableció y quieren ocupar el lugar que Dios no los colocó, ¿sí? Y Dios había dado una institución sacerdotal por medio de Moisés, pero ellos no, ellos repudiaron. Entonces vemos una rebelión, por ejemplo, no quiero hacer lo que Dios quiere por un sacrificio, ¿sí? Vemos a Balaam que de repente no escucha y por ganancia deshonesta y lucro quiso hacerle fornicar a Israel con otro pueblo. Y vemos a Coré, que hay realmente una presunción de creerse más que los demás, no te queremos escuchar a vos, ¿quién sos vos para ponerte delante de nosotros? Y Dios abre la tierra y los traga todo. Vemos cómo Dios castiga y disciplina a estas personas por el error de doctrina, por el desviarse, el rebelarse, el repudiar la ley de Dios. Y vemos que empieza la impiedad, el libertinaje moral y negar justamente al Dios y soberano. Eso hacen los falsos profetas. No solamente pecan, sino que enseñan a pecar. Por eso la iglesia, hermanos, la iglesia local es nuestro gimnasio espiritual, donde aprendemos, donde enseñamos y donde defendemos la fe una vez dada a los santos. Esto es muy importante. Pelea la buena batalla, dijo el apóstol Pablo. Es abstenerse de todo lo demás. El soldado que es reclutado por su Señor no se enreda en las cosas de abajo, sino que participa en aquello que el Señor nos llamó. Un soldado tiene que tener su fusil, su granada, estar con el tanque, estar ahí en expectativa de la batalla. La batalla que es espiritual, no es contra sangre y carne, no es contra las personas, no es ser contencioso con las personas ni pegarle con la Biblia. Pero aquel que viene con falsa doctrina, yo y vos tenemos que estar preparados para presentar defensa a aquel que demande razón. Primera de Pedro 3:15. Pero contender ardientemente por la fe, como dice acá, por la fe una vez dada a los santos, que nadie menoscabe en la persona en la obra de Cristo. Mientras vos lo escuches, vos tenés que hacer un alto, no puedes estar pasivo, no puedes estar relajado, vos tenés que estar listo, tenés que estar preparado. Y la iglesia es el gimnasio espiritual, porque la iglesia es donde hacemos pesas, en la iglesia donde trotamos, en la iglesia donde elongamos, en la iglesia aprendemos a oxigenarnos espiritualmente. No podemos ir a la guerra si no tenemos los elementos adecuados, si no estamos equipados para hacerlo. Primera de Pedro usa la palabra 3, 14 y 15, mansedumbre y reverencia. Pablo en 2 Timoteo 2:24 dice que el siervo tiene que ser paciente y no contencioso, por si quizás le dé el arrepentimiento conducente
a la verdad y vuelva del estado de ebriedad a ser sobrio. Que Dios nos dé la gracia para poder batallar hasta el final, de forma extrema, dar nuestras vidas, hermano, contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Hablar verdad del amor, sí, pero el amor implica la verdad en todo tiempo. Cuando hay herejías, nosotros tenemos que tocar alarma, porque las herejías se introducen en 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Capítulo 1 de la tercera carta de Juan, versículo 1 al 8. Lean, fíjense lo que dice Juan al hermano Gallo. Lo que comparte Judas es lo que debe hacer el pastor, anciano y líder de la iglesia. Es lo menos que podemos hacer. La autoridad de la palabra es muy importante, hermanos, porque el conjunto doctrinal tiene que ver con esto. La fe como cuerpo de doctrina, la fe objetiva de la doctrina de los apóstoles. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:20, guarda estas cosas. 2 Timoteo 1:13, retén estas cosas. Y Pedro dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea que ninguno de los apóstoles se contradicen. Ni Judas tampoco se contradice, no siendo apóstol, pero sí siendo el llamado de Jesucristo a contender ardientemente por la fe. Tu iglesia local es el gimnasio espiritual para crecer, para nutrirte y para defender, cuando sea necesario también, contender ardientemente por la fe. Dios te siga bendiciendo.